Listo, ya sonó la campanita, ustedes saben lo que significa. Como siempre les decimos entonces, muy buenas tardes, estimados alumnos del segundo nivel medio tarde. Les habla aquí su profesor de inglés y además profesor tutor, Eliezer Rojas, junto, obviamente, al tío Francisco, representando al siempre querido equipo del pie. Les traemos entonces la clase de esta semana. ¿Y qué vamos a ver nosotros esta semana? Bueno, lo que aparece aquí. Como dice ahí, superlatives. Superlativos. Y los superlativos son otro grupo de palabras que nos sirven, obviamente, ¿para qué? No es solamente para comparar, sino que es para destacar. Porque los comparativos son los que nos sirven para comparar. Los superlativos van a tener otra función. Diría que un poco similar a la comparación, pero a la vez también un poco distinto en el cómo se utiliza. Ay. Estudiantes, el objetivo de la clase esta semana, como dice ahí, completa y redacta pequeños textos relacionados con la temática de la unidad. La temática de la unidad es tecnología. Y el contenido que tenemos que ver, como dice ahí, redacta pequeños textos o completa, lo vamos a hacer relacionado a cuando nosotros creamos nuestras propias oraciones, utilizando superlativos esta vez. Les recuerdo, los superlativos son distintos a los comparativos. Sin embargo, muchas de sus reglas son un poquito similares. ¿Son como parientes? Podríamos decir que sí. Son como parientes. Una gran diferencia, y voy a ser enfático, quizás lo nombre muchas veces el día de hoy, que los comparativos destacan la característica de un objeto comparándolo con el de otro objeto. Es como un uno contra uno. Un uno de uno, un versus, exactamente. En cambio, el superlativo es destacar la característica de un objeto, pero al compararla con un grupo de objetos. Ya no es uno contra uno, ya no es un versus, ahora es uno contra muchos. Bueno, de ahí vamos a entrar en más detalle. Les recuerdo, exacto, ¿para qué tanto spoiler? Les recuerdo, estudiantes del C Educación para Todos, que esta clase pertenece a la semana número 22, entre los días 6 al 9 de septiembre del año 2021. Pero como es un clásico también, antes de empezar, chiquillos, tenemos que comentarles que la semana 21, 22 y 23 pertenecen a la evaluación de septiembre. Por lo tanto, les recuerdo también, la próxima semana nosotros no tenemos clases. El día de mañana, jueves 9 de septiembre, no habrán tampoco clases presenciales, solamente en su formato online. Por lo tanto, no vengan. ¿Ya? Solamente vamos a estar funcionando de forma online para ustedes. ¿Esa información fue enviada? Sí, la información ya está enviada a los grupos de WhatsApp, chiquillos. Así que la próxima semana no hay clases porque van a ser nuestro receso 18. Exacto. No hay clases, hay receso. Y volvemos entonces la semana subsiguiente. Pero si no estamos en la época de pruebas todavía. Nosotros volvemos la semana que le vamos a decir, semana 23, con la última semana antes de las evaluaciones. Queda tiempo. Ok. Vamos a olvidar lo que dijo. No se puede olvidar porque está siendo grabado y lo que aparece en el chat se graba. Yo estoy haciendo no, profe, Sí. pero no sale en la grabación. Bueno, es lo que dice aquí Google. Bueno. Recuerden mandar sus preguntas esenciales, chiquillos, para que así usted se pueda eximir. ¿Y por qué conformarse con una semana libre en septiembre si puede tener dos si es que envía todas las preguntas esenciales? Hay algunos que ya lamentablemente no van a poder postular a ese beneficio.
Porque no enviaron la semana pasada la pregunta esencial. Lamentable. Está tan fácil. Estaba súper fácil, ¿cierto? Sí. Tanto la de TIT como la de inglés estaban súper fácil. Pero lamentablemente, al no enviarla ya quiere decir que tienen que hacer la evaluación. Eso no quiere decir que no envíen más preguntas esenciales, porque recuerden, mientras más preguntas esenciales a ti te falten, más baja va a ser tu nota máxima al momento de dar la prueba. Y nada te asegura que vas a tener la nota máxima. Nada, de hecho, creo que en esta pasadita de las preguntas de agosto, o sea, los exámenes de agosto, las pruebas de agosto, hubieron más rojos que las veces anteriores. Y eso es muy peligroso. ¿Y eso por qué fue? Porque no envían las preguntas esenciales. Puede condicionarte mucho un rojo en algún ramo ahora. Y además que piensen que solamente le queda, a ustedes le quedan un mes, más o menos de clase, un poquito más, un mes y medio. De nada. Está nada mismo. Bueno, pero como es un clásico en nuestro programa, vamos a hablar primero de Last Class, que vimos nosotros la semana anterior. Y como dice aquí, la semana pasada hablamos de los comparatives, los comparativos, que eran adjetivos, modificados con el fin de poder usarlos para comparar. Decíamos que algo era más que el otro, ¿cierto? Ya sea más alto, más útil, más caro, más barato que el otro objeto. Utilizando la estructura que nosotros vimos, que era el objeto número 1, luego el verbo to be, el comparativo than, y después al final iba a ir el otro objeto. Insisto con la pregunta esencial, chiquillos, de la semana pasada, que el mismo título decía, compare objetos tecnológicos o marcas tecnológicas. No leen el título, leyeron la palabra apple y fueron a compararla con otra fruta. Sí. La banana es más dulce que la manzana. Muchos lo hicieron. U otro objeto, etc. Pero si te aparece la marca Apple, era que lo compararas con otra marca. Era la trampa ahí. Era la trampa ahí. Y a algunos les mandé las correcciones. Y aún así, no lo corrigieron. Pero bueno. Los comparativos se usaban cuando comparábamos características de un objeto contra otro. Como bien decíamos antes, un uno contra uno. La importancia de la clase de esta semana es, obviamente, destacar las características, pero en un grupo de objetos. Vamos a tener un montón quizás de objetos, y vamos de todo ese grupo de objetos vamos a destacar la característica de uno de ellos, al compararla con el resto de este grupo, diferenciando obviamente el uso de los comparativos con los superlativos. Hay una diferencia gigante, que si bien en la traducción es mínima, su uso es considerable. Veamos entonces, estudiantes, antes obviamente les voy a pedir a la gente que está tomando notita en sus casas, anoten el título del día de hoy, que es Superlatives. Como dice aquí la imagen, this is the biggest donut. Esta es la dona más grande. Más grande que el profe. Exacto. Pero mira, dice, aquí, ahí estáis comparando, que la dona es más grande que el profe. Sí. Pero si yo quiero decir que esta dona es, obviamente, la más grande, the biggest donut, la dona más grande del mundo, la dona más grande que he comido, la dona más grande que he visto. Ahí tienes grupos. ¿Tú lo entendiste, cierto, tío Pancho? Sí. Perfecto. Quedó súper claro. Pero lo vamos a quedar más claro con... Obviamente vamos a quedar más claros con los detalles durante la clase de hoy y también, obviamente, con la clase de mañana.
Así que empezamos con los superlativos. Pregunta que muchos de ustedes deberían estar haciendo ahora. Obviamente ahí está en inglés. Yo lo voy a estar traduciendo para ustedes. Por favor. What is a superlative? ¿Qué es un superlativo? Pregunta milenaria, ancestral, que muchos de ustedes están haciendo en este preciso momento. Así que, tal como su contraparte, es una modificación a un adjetivo, al igual que el de la semana pasada, al igual que los comparativos. Esto es una modificación a un adjetivo. Pero, hay una diferencia. Los superlativos destacan la característica de un objeto, persona, lugar, en un grupo de 3 o más alternativas. ¿Por qué tiene que ser un grupo de 3 o más? Si tienes un grupo de 3 objetos, tienes que destacar cuál, una característica de ello, y decir cuál es el objeto, es el más, lo que sea, el más o el menos de los 3, o de los más. En caso que haya un grupo mayor de 3, ahí tú destacas alguna característica de los 4. O pueden haber grupos que ya tienen alguna cantidad determinada. Por ejemplo, países de Sudamérica. Ya tiene una cantidad de países determinados. Son 13 países en Sudamérica. Por lo tanto, tú puedes decir que tal país es el más pequeño de Sudamérica. El más pequeño de Sudamérica. O el más grande de Sudamérica. También estaría correcto, ya que destacas a un país al compararlo con el resto de los países de ese continente, de ese grupo. Ese grupo, como decíamos recién, de 3 o más. Ahora, dame un segundito. Ahora, diferente a los comparativos, diferente a los comparativos. Diferente a los comparativos, recuerden, y luego vuelvo a enfatizar al igual que al principio de la grabación, recuerden que los comparativos comparaban la característica de un objeto con el de otro objeto. Tal celular tiene la pantalla más grande que el otro. Tal celular es más rápido que el otro. Tal compañía, por ejemplo Samsung, es más vieja que Apple. Ahí estás comparando características de cada uno. En un 1 contra 1, en un versus. Distinto, obviamente, son los superlativos, porque por otro lado, los superlativos destacan una cualidad de un objeto de un grupo de 3 o más, tal como nombramos anteriormente. Un grupo de 3 o más es una cantidad, quizás, al decir 3, no es mucho, pero al ser un grupo, yo no estoy diciéndole, por ejemplo, que si tengo un grupo, por ejemplo, de frutas, ¿cuál sería tu fruta favorita, tío Pancho? Me gusta la mandarina. La mandarina, ok. Entonces, nosotros no, si tenemos un grupo, frutas, no vas a ir comparando la mandarina con cada fruta. Que la mandarina es más rica que el plátano, la mandarina más rica que la manzana, la mandarina más rica que la pera, etc. El tío Pancho en este caso diría que la mandarina es la fruta más rica, ¿cierto? Así es. Y así nos ahorramos estar comparando uno contra uno, sino que al ser un grupo, en este caso las frutas, lo haríamos más rápido y destacando tu fruta favorita, por ejemplo. Podríamos decir, Cristiano Ronaldo es el mejor del mundo. ¿Sí? Porque entre todos los jugadores, ese sería nuestro grupo, todos los jugadores, estaríamos destacando a ese específicamente.
Por ejemplo, aquí dice que el 2020, el año 2020, worst year ever, el peor año de la vida. Malísimo. ¿Estamos todos de acuerdo? Obviamente es muy interpretativo. Yo personalmente encuentro que esto tiene toda la razón. 2020, peor año de la vida. Por todas las cosas que pasaron. Ah, mira, Janet, para ella fue bueno 2020. A ver, cuéntanos, Janet, compártenos. ¿Por qué fue un buen año para ti? Yo engordé y me puse feo. ¿Mucho crecimiento? Ok. ¿En qué sentido crecimiento? Creció de altura. ¿En conciencia? Ah, ya. Me parece lógico. Yo no salí de mi casa, obviamente, porque no quería contagiar o poner en riesgo a mi familia. Introspectivamente. Perfecto. Perfecto. Pero igual nuestras vidas cambiaron de una forma muy abrupta. Ojalá volver a la normalidad lo más pronto posible. Pero... ¿Ah? 2019, 2018. Hoy sí. 2019 no tanto, pero 2018. Sí. Bueno, first. A ver qué dice aquí la Janet antes de cerrar. Una que marcó el inicio de más conciencia y aceptación en que todo cambia y es normal, hay que adaptarse y aprender cosas nuevas. Exacto, estoy muy de acuerdo con eso. No podría estar más de acuerdo con eso. Bueno, nuevamente, Janet, estos son pequeños... Lo que acá de escribir ahí es, por así decirlo, un pequeño spoiler de lo que se viene para la pregunta esencial de la próxima clase, de la semana 23. Bueno, volviendo al tema entonces, first, let's see the vocabulary. Primero, vamos a ver entonces el vocabulario. Nuestro vocabulario se va a concentrar en adjetivos y cómo ellos cambian. Muchos de estos adjetivos cambian de acuerdo a la cantidad de sílabas que cada palabra tiene, igual que la semana pasada. ¿Se acuerdan que veíamos según cómo se pronunciaba la palabra, la cantidad de sílabas determinaba cómo yo iba a modificar cada uno de estos adjetivos para que así estos adjetivos quedaran como un comparativo? Bueno, ahora vamos a hacer lo mismo. Las reglas son muy similares, pero los cambios que vamos a hacer son totalmente distintos a lo que nosotros hicimos la semana anterior con los comparativos. Recuerden, ahora lo que vamos a ver son los superlativos. Nota. Ojo aquí. Antes de cada superlativo, vamos a agregar el artículo the. El, la, lo, no el la, lo, el, coma, la, coma, lo. el Lalo. También puede ser las o los. ¿Ok? Antes, recuerden, antes de cada superlativo vamos a agregar the. Ahí van a ver cómo van a transformarse estos adjetivos a superlativos y van a aparecer con el artículo the. Como bien dice aquí entonces, al igual que la semana pasada, espero que estén tomando notita de lo que van a ver, cómo van a cambiar algunos. Tenemos los adjetivos de una sola sílaba. Entre ellos, comenzamos con este grupo que dice, vamos a agregar a los adjetivos de una sola sílaba, le vamos a agregar al tiro
EST. EST. ¿Ok? EST. Vamos a agregar EST. Recuerden que primero vamos a agregar el the, el artículo, el la o lo. Y después vamos a agregar EST a la palabra. Por ejemplo, tenemos aquí la palabra tall, ¿cierto? Tall. Alto. No alto de detenerse, alto de altura. Como característica. Alto pasa a ser entonces, contemos las sílabas. Tall. ¿Cuántas sílabas tiene? Una. ¿Qué vamos a hacerle? Vamos a agregarle EST. Y va a quedar entonces como the tallest. The tallest. ¿Ok? Ahora, ¿qué significa esto? Con los comparativos, hubiese sido taller, ¿cierto? Taller, hubiese sido en español más alto. Si yo digo ahora the tallest, va a ser entonces el más alto, la más alta, lo más alto. Ahí está la diferencia. Exacto. Ahí está la diferencia entre un comparativo y un superlativo en sus traducciones. Tenemos la palabra quick, que nuevamente no es el lavalosas. Nuevamente no significa cuico. Quick significa entonces rápido. Rápido para correr, al igual que el monito que está ahí, el profe. Quick. Una sílaba. Quick. No es quick, por si acaso. Quick. Una sola sílaba. Agregamos el the, el artículo, y agregamos después el EST en nuestra palabra. The quickest. Lo más rápido, el más rápido, la más rápida. Por último, tenemos la palabra clean. Clean, clean. Una sola sílaba también, que significa limpio. Clean pasaría a ser entonces the cleanest. The cleanest significa el más limpio, la más limpia o incluso lo más limpio. ¿Alguna duda, estudiantes, por este primer grupo? Continuamos entonces, porque este grupo también habla de adjetivos de una sola sílaba, pero recuerden, igual que el anterior, pero ahora con una modificación distinta. Si el adjetivo termina con E, yo solamente voy a agregar ST. La primera, ¿cómo era? Me pregunta la Marcela. Como tú puedes ver, vamos a agregar el THE. Copiamos la misma palabra y yo solamente le agrego EST. Tal como puedes ver en cada uno de estos ejemplos. The, la palabrita con EST. Espero te haya quedado claro. Entonces, en este segundo grupo, o parte del mismo grupo, porque son adjetivos de una sola sílaba, si el adjetivo termina con E, yo en vez de agregar EST, voy a agregar solamente ST, porque la E ya la tiene. Solamente por eso. Por ejemplo, la palabra wise, sabio, wise, termina con E, tiene una sílaba, wise. Tiene una sola sílaba, pasa a ser entonces the wisest. El más sabio, la más sabia, lo más sabio. Tengo la palabra brave. Brave, una sola sílaba también, termina en E. Pasa a ser entonces the bravest. El más valiente, la más valiente, lo más valiente. Y por último, si bien no tenemos un muy buen ejemplo aquí para mostrar, tengo la palabra blonde, que significa rubio o rubia. Pasa a ser entonces the blondest. El más rubio,
la más rubia o lo más rubio. Recuerden, una sílaba, pero termina en E. ¿Qué pasa si estos adjetivos son aún más breves, son aún más cortitos? ¿Qué es lo que nosotros podríamos hacer con ellos? Bueno, en caso de que estos adjetivos sean un poco más cortitos, por así decirlo, vamos a seguir la regla del consonante, vocal, consonante. El CBC. Consonante, vocal, consonante. ¿Qué vamos a hacer con esto? Dice aquí que si las últimas 3 letras de esta palabra de una sola sílaba, si las últimas 3 letras siguen el orden consonante, vocal, consonante, yo voy a repetir la última consonante antes de agregar el EST. ¿Ok? Reitero, si las últimas 3 letras de estas palabras de una sola sílaba tienen el orden consonante, vocal, consonante, voy a repetir la última consonante y después agrego el EST. Por ejemplo, como aparece ahí en pantalla, tenemos big, ¿cierto? Grande, big, grande. Pasa a ser entonces the biggest, con doble G. ¿Por qué con doble G? Porque la palabra aquí sigue ese orden. Consonante, vocal, la I, consonante, la G. Entonces yo repito la última consonante. The biggest. ¿Ok? Para los que tengan que dar la prueba de septiembre, vamos a hacer preguntas así. ¿Cómo cambio esta palabra a superlativo o a comparativo? Hay que acordarse las reglas. La palabra fat. Fat tiene una sílaba y también sigue el orden. Perdón, antes no dije la traducción. The biggest sería entonces lo más grande, la más grande, el más grande. Fat significa gordo o gorda. Consonante, vocal, consonante. Voy a repetir la última consonante, que en este caso es la letra T. Y decir entonces the fattest. ¿Ah? Normalmente lo voy a explicar con mucho detalle, sí. Las letras T intermedias en inglés, le decimos intermedia a las letras T que no se acentúan, que no van en una sílaba acentuada, se van a pronunciar en inglés americano como si fuera una R. Y es el mismo sonido prácticamente. Fattest. No como cuando van al principio o en posición final. Ahí es distinto. The fattest, que sería el más gordo, la más gorda o incluso lo más gordo. Y aquí tenemos el último ejemplo. Wet. Wet significa húmedo o mojado. Consonante, vocal, consonante. Esto pasa a ser entonces the wettest. O the wettest, si usted lo responde en británico. The wettest, por ejemplo, el clima más húmedo. The wettest climate. El más húmedo, la más húmeda, lo más húmedo. Bueno, estudiantes, ¿alguna duda con este grupo? Aún no, profe, ninguna duda. Perfecto, perfecto. Es algo similar al comparativo, solamente cambian, Sí, o sea, siguen la las forma, mismas reglas, pero cambian la forma de cómo tener. el tío Pancho tiene mucha razón. Las reglas son las mismas, pero los cambios son distintos. Por eso ahí está el profe con con el sándwich más grande del mundo. The biggest sandwich. Superlativo. Eso es superlativo.
Segundo grupo, chiquillos, son los adjetivos que tienen una o dos sílabas, pero que terminan en Y. Una o dos sílabas, pero que terminan en Y. ¿Qué vamos a hacer en este caso? Igual que la semana pasada. Vamos a reemplazar la Y por una I latina, por una I con puntito. Cambiamos la Y por una I latina y después agregamos EST. EST. Por ejemplo, utilizando el mismo ejemplo de la semana pasada, o algunos de los mismos ejemplos, tenemos la palabra shy. Shy, una sílaba, shy, termina en Y. Al terminar en Y, yo voy a cambiar la Y por una I latina y después agrego EST, tal como aparece aquí. Y nos quedó como the shyest. Shy significa tímido o tímida. Nos quedó como the shyest, el más tímido, la más tímida, lo más tímido. La palabra dry, secar o seco en este caso. La palabra dry también tiene una sílaba, dry, y termina en Y. Entonces, ¿qué hago yo? La Y la cambio por una I latina y después agrego EST. Pasó a ser entonces the driest. Lo más seco, la más seca, el más seco. The driest. Recuerden que en los comparativos le agregamos ER. En los superlativos le agregamos primero el the y después EST. Recuerden también bien el uso de estos al compararlos. Ahora palabras de dos sílabas, que también terminan en Y. Por ejemplo, tenemos la palabra happy. Que todos saben lo que significa la palabra happy. Feliz. Muy bien, exacto, muy bien, Juan Carlos. Muy bien, feliz. La palabra happy tiene entonces dos sílabas, happy. Al tener dos sílabas y terminar entonces en Y, la Y también, lo reitero, la cambio por una I latina y agrego EST, happiest. Quedaría entonces como the happiest, el más feliz, la más feliz, lo más feliz. Tenemos la palabra lucky. Lucky, ¿qué significa entonces? Suertudo o también afortunado o afortunada. No sería el muy suertudo, sería el más suertudo o la más suertuda. Lo más suertudo que has hecho. No hay problema. Lucky, entonces suertudo, dos sílabas, lucky, termina en Y, la Y la cambio y latina, agrego EST. The luckiest. Lo más suertudo, la más suertuda, el más suertudo. Continuamos con las palabras que tengan tres sílabas o más. Si usted recuerda la semana pasada en los comparativos, cuando utilizábamos una palabra de tres sílabas o más, nosotros antes del adjetivo agregábamos la palabra more. More. En este caso, en los superlativos, vamos a usar otra palabra distinta. Como ustedes ya pueden ver ahí en pantalla, no vamos a usar more o morest. Lo digo porque hay personas que lo han hecho en alguna oportunidad. Así que, ojo, estudiantes.
Partamos entonces porque dicen adjetivos de 3 o más sílabas. Solamente vas a agregar la palabra, o la frase, mejor dicho, porque no es una palabra, la frase the most. Lo más, el más, la más también. Antes del adjetivo. Se agregará antes. No después, no entre medio. Antes del adjetivo. Por ejemplo, la palabra generous. Muy bien. Los 3 aplausos del tío Pancho. ¿Se escucharon? No sé si se escucharon. Lo hago más fuerte. Ahí están los 3 aplausos del tío Pancho, diciendo que la palabra generous tiene 3 sílabas en total. Generous. Exacto. 3 sílabas entonces. Al tener 3 sílabas o más, como dice ahí, tengo que anteponer la frase the most. El más o lo más. Esto se le agrega a las palabras que son extensas, como dice ahí, de 3 sílabas o más. Porque las palabras que son más breves, más cortitas, en muchos de los casos, ese más va a ser el EST. Otro ejemplo aquí, tenemos la palabra important. Important, ¿cierto? Importante. Muy bien. Exacto. Important tiene un total entonces de 3 sílabas. ¿Cómo sería en español? Importante. Pero en superlativo. El superlativo obviamente sería el más importante, la más importante o lo más importante en la vida es ya. Basta. Así que puede ser la más importante, el más importante o lo más importante. Es que Bancho está vuelto loco con la música. En mi mente. Sí. Nos preocupa el tío Pancho. Ya. Ya. The most important, ¿cierto? Anteponemos entonces the most. Palabras que tienen entonces 4 sílabas, como por ejemplo intelligent. Intelligent. O sea, 4 sílabas. Intelligent. 4 sílabas en total. Al ser una palabra de muchas sílabas, entonces yo voy a anteponer también the most. Quedó como inteligente, ahora pasó a ser entonces el más inteligente, la más inteligente o incluso lo más inteligente. Y por último la palabra interesting, que para algunos puede tener 3 sílabas, para otros también puede tener 4 sílabas. Puede ser variable, pero la modificación va a ser la misma. Pero están en el mismo grupo. Interesting o interesting. Cualquiera de esas dos, muy bien también. Va a quedar entonces como the most interesting. El más interesante, la más interesante, lo más interesante. Un señor interesante. 31 minutos, lo mejor de la vida. Sí. Se viene después la música. Sí, muy bien. ¿Qué vas a dejar lista la música 31 minutos ahora? Bueno, esos son entonces el grupo de palabras de 3 sílabas o más. Recuerden, voy a ser enfático. La última puede tener, Marcela, la última puede tener 3 o 4, según como tú lo pronuncies. Puedes pronunciarlo como interesting o interesting. Como interesting. ¿Ok? Así que puede tener 3 o también puede tener 4. Todo depende de la velocidad en la que tú pronuncies. Pero ambas están bien, profesor. Ambas son igual de válidas.
Además que ambos van a tener la misma modificación. O sea, agregarle the most. Y tal como la clase con los comparativos, los superlativos también van a tener excepciones. Como dice aquí. Las excepciones son algunas palabras que no siguen ninguna de las reglas que nosotros hemos visto durante la clase esta semana o incluso la semana pasada. Estas son solamente algunas palabras que les vamos a considerar como excepciones a nuestras reglas. Por ejemplo, la palabra good, que es bueno, la vez pasada cuando lo transformabas a comparativo era better, mejor. Pero el superlativo es the best, el mejor. El mejor. Good va a ser best. Y ojo, no se olviden que esta es una excepción con estas palabras en específico. Ya que usted va a pensar, oh, good tiene una sola sílaba, le agrego ER. No, chiquillos, no siempre es así. Al igual que la palabra bad. Bad, consonante, vocal, consonante. Ustedes pensarían, oh, debería ser entonces the baddest. Y si bien la palabra the baddest existe en inglés, existe, ¿sí? The baddest, eso significa como el más malo o la más mala. Su superlativo más correcto es decir the worst, lo peor. Cuando tú utilizas la palabra the baddest, quiere decir que la persona es más mala, no que es lo peor. Porque lo peor es más negativo. The baddest puede ser algo incluso positivo. O la palabra far, lejos, cuando tú quieres decir que algo está mucho más lejos, o es lo más lejos que ha estado, the furthest. Como ustedes pueden notar, ninguno de estos utiliza las reglas que nosotros vimos. Ninguno. Y como bien dice aquí la imagen que aparece aquí en pantalla, have the best day ever. Ten el mejor día de tu vida. The best, el mejor día. The best day ever de tu vida. De siempre. ¿Alguna duda, estudiantes? Spoilers. ¿Y cómo sabemos cuándo son excepciones? Hay una técnica milenaria que se llama memoria. Lamentablemente hay que aprenderse los esos de memoria para saber que no se modifican de la forma en la que se modifican los otros. Solamente eso. Ya. Hay más grupos todavía, pero nosotros lo vamos a limitar a estos que son los más facilitos. Porque no requieren una gran explicación. Bueno, estudiantes, para dejar los últimos minutos aquí la clase, voy a mostrar los spoilers que vamos a ver el día de mañana, que serían los siguientes. Espero tener mucha participación de ustedes el día de mañana. La actividad que vamos a hacer, igual que la semana anterior, vamos a cambiar estos adjetivos a superlativos. Como ustedes pueden ver, aparece en paréntesis cuántas sílabas tiene cada palabra y cómo ustedes las tienen que pasar de adjetivo a superlativo. Vamos a hablar también de cómo nosotros podríamos escribir oraciones, comparando grupos de cosas. Por ejemplo, al tener un grupo, acá hablamos de marcas. ¿Marcas de qué? De celulares, por ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo de algún grupo de objetos. También podríamos hablar de los buscadores web o incluso sistemas operativos. También recordarles, chicos, que si ustedes hablan de un objeto, utilizamos is al momento de utilizar el verbo to be. Y si son más de un objeto o un grupo, vamos a utilizar are.
Aquí hay una explicación sobre los grupos también. Cómo los grupos se pueden componer. Ya sea en un grupo que tú limites, como Chile, Argentina y Canadá. Por ser el país más grande. Pero también podríamos utilizar un grupo más generalizado. En el mundo. ¿Cuál es el país más grande del mundo? Así que no siempre es necesario especificar los grupos o limitarlos. Si tú quieres los limitas, si tú quieres no los limitas. Vamos a hacer una actividad en la que tendremos que crear oraciones comparando estos tres objetos que aparecen acá. Y tú escoges el superlativo. A ver qué oraciones podemos nosotros sacar. Ahora también vamos a explicar cómo nosotros podemos decir que algo es tan igual como el otro objeto. Y ahí aparece algo, un ejemplo que dice como Huawei es tan bueno como Samsung. En vez de decir que uno es mejor que el otro, aquí son iguales. Aquí hay un pequeño resumen de los contenidos vistos de forma rápida. Y nosotros ya pasaríamos a la pregunta esencial 22, que es crear oraciones. Utilizando la materia vista, crea 3 oraciones superlativas, destacando objetos o marcas tecnológicas. No quiero que me digan que su hermano es el más alto, ni que, no sé, ni que la mandarina es la mejor fruta de la vida. Estamos comparando objetos o marcas tecnológicas, chiquillos. Soy enfático, ¿por qué? Porque por más que pusimos esto en el título, igual pusieron que la manzana era más, no sé, que la pera era mejor que la manzana. ¡Ah! Recuerda las reglas para cambiar un adjetivo a superlativo, que son, obviamente, las sílabas. ¿Ya?